Britos, ella es fellow de segundo año en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y nos va a presentar carcinoma inadvertido de cuello uterino. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Buen día, Agustín, buen día a todos. Bueno, se ve, se escucha perfecto. Así que cuando vos quieras, podés arrancar. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos, un gusto saludarlos. Como dijo el doctor Bolzar, soy alumna de la carrera de segundo año, junto con mi compañera Inés Ewe y la doctora Bermúdez preparamos esta preparación para la reunión del día de hoy. El tema que vamos a abordar es carcinoma inadvertido o oculto de cuello uterino. ¿Qué pasa? Bien, y vamos a empezar por definirlo. Podemos definir al carcinoma oculto o bien inadvertido de cuello uterino, aquel que es diagnosticado en la pieza de anatomía patológica de una esterectomía extrafacial. Es decir, es un diagnóstico incidental que se hace posterior a una cirugía, en donde generalmente la sospecha de carcinoma de cuello uterino, por supuesto que fue baja. La incidencia se calcula menor al 3% y la mayoría de estas piezas de esterectomía fueron realizadas por indicaciones o causas benignas. Cuando hablo de indicaciones o causas benignas me refiero a principalmente miomatosis uterina, adenomiosis, endometriosis y prolapsos de órganos pelvianos, es decir, prolapsos genitales. A continuación vamos a presentar dos trabajos donde pudimos encontrar específicamente esto que estamos hablando, que es decir, qué incidencia o cuál es la prevalencia en histerectomías realizadas por causa o indicación benigna y en el estudio anatomopatológico a posterior, cuál fue el hallazgo de carcinoma de cuello uterino en este caso. Este primer trabajo fue presentado en ACOG en el año 2018, a principios de 2018. Es un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo, analítico, donde se tomaron pacientes que se sometieron a diferentes procedimientos quirúrgicos que ahora voy a detallar entre el año 2014 y 2015. La base de datos que se tomó en cuenta fue el Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica del Colegio Americano de Cirujanos. El objetivo fue estimar la prevalencia de carcinomas ocultos. En este caso se hizo una evaluación tanto de carcinoma de endometrio, cervix y ovarios en pacientes que se sometían a histerectomías y miomectomías por causas benignas. En total se tuvieron en cuenta 24.076 histerectomías, 2.368 miomectomías y la edad media de paciente fue de 46 años. En el cuadro de la derecha se puede ver las diferentes vías de abordaje que tuvieron estas pacientes, tanto laparotómica, laparoscópica y vaginal. En cuanto a la prevalencia que se vio observada en carcinoma de cuello uterino, fue baja, fue de 145 pacientes en el total de 24.076 pacientes que se realizaron histerectomía, bien, que es toda aproximadamente un 0,60%. En el cuadro de la derecha podemos observar cuál fue la prevalencia según la vía de abordaje utilizada, si bien fue laparoscópica, laparotómica y vaginal. Y a su vez, teniendo en cuenta que este estudio fue presentado a principios del año 2018, ¿en qué estadio se encontraban aquellas pacientes que se diagnosticaron a posterior, teniendo en cuenta que esta es la estadificación vieja de FIGO, ¿sí? No es la estadificación que estamos utilizando actualmente? Entonces, como conclusiones de este trabajo, podemos abordar o llegar que el riesgo es aumentado en aquellas pacientes que son mayores a 55 años, que hay una relación directa entre el carcinoma oculto y mujeres de edad avanzada y debemos insistir o destacar la importancia de realizar estudios minuciosos preoperatorios juntos con el examen físico para descartar, obviamente, la sospecha del carcinoma de cuello uterino, a pesar de que la paciente tenía indicación quirúrgica por una causa benigna. Este otro estudio se presentó en la Revista Internacional de Uroginecología en el año 2021. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que encontró que la prevalencia de carcinoma cervical en especímenes de histerectomías realizadas por prolapsos de órganos pelvianos
dio aproximadamente un 0,1%, es decir, es extremadamente baja, igual que en coincidencia con el estudio anterior. Ahora bien, cuando nosotros tenemos el diagnóstico de carcinoma uterino realizado en una paciente que no hemos operado nosotros y que no ha sido abordada por un equipo de ginecología oncológica, es decir, que lo tenemos en el diagnóstico de la pieza anatomía patológica de forma incidental, debemos ver cuál es el tratamiento adyuvante que hay que darle a posterior. ¿Sí? Y para eso tenemos que saber que no existe un consenso definido en el manejo del tratamiento ayudante de estas pacientes, pero en principio, como primera instancia, la histerectomía extrafacial es un procedimiento subóptimo. Solamente podemos tomarla como un procedimiento en donde ha sido exitoso en aquellas pacientes donde el estadio es 1-1, sin invasión linfovascular, teniendo en cuenta que el riesgo de metástasis ganglionar en estos casos es menor al 1%. Entonces, cuando recibimos la paciente, nuestro principal objetivo es determinar si la paciente tiene enfermedad residual y si tiene compromiso ganglionar. Es por ello que debemos realizar un examen físico completo con evaluación de las áreas ganglionares, suprainfraclaviculares, epitrocleares, inguinales, realizar un examen pelviano completo, especuloscopía, tacto vaginal, recto vaginal y valernos de los estudios por imágenes, tomografía, resonancia magnética y OPET-TC según las herramientas que contemos en cada uno de nuestros lugares de trabajo para poder determinar la enfermedad residual y el compromiso ganglionar. A su vez, para poder ofrecerle a la paciente un tratamiento quirúrgico adyuvante a posterior, ¿sí? Debemos tener en cuenta diferentes factores. ¿Cuáles son ellos? La edad de la paciente, el performance status de la misma, si tiene o no comorbilidades asociadas, cuáles podrían ser los probables efectos adversos a corto y largo plazo de un eventual tratamiento radiante, la disponibilidad que tenemos de contar con un centro radiante y o la posibilidad de derivación, y en pacientes que tengan una edad menor a 45 años debemos tener en cuenta que se debe realizar una uforopexia bilateral previo al tratamiento radiante para disminuir la injuria por radiación en los ovarios. Entonces, en pacientes con estadio 1A1 con invasión linfovascular debemos completar con linfadenectomía pelviana bilateral, idealmente por vía de abordaje laparoscópica. En pacientes con estadio 1A2, 1B1 y 1B2 con criterios de setlist negativos, es decir, tumores menores de 4 centímetros, invasión linfovascular negativa, invasión menor a 1/3 del estroma cervical, deberíamos abordar quirúrgicamente realizando parametrectomía bilateral, colpectomía superior, linfadenectomía pelviana y un muestreo de ganglios lumboaórticos. Por supuesto, iniciando por la linfadenectomía pelviana y ante la sospecha de metástasis, pedir estudio intraoperatorio de la pieza y en caso de ser negativo, se suspende el procedimiento posterior. Como dije previamente, no existe un consenso generalizado para el tratamiento de estas pacientes y el abordaje quirúrgico eventual que se podría realizar en las mismas tiene como objetivo evitar la terapia radiante. Sin embargo, si la cirugía adicional es técnicamente dificultosa y conlleva un riesgo significativo en la morbilidad de la misma, hoy en día está aceptado que la radioterapia o bien la quimiorradiación concurrente pueden ser alternativas razonables para las mismas. Como conclusiones, debemos saber que es sumamente importante la implementación de programas de tamizaje, estudios de screening como el PAP y el test de HPV para evitar que este porcentaje de pacientes, si bien es bajo, llegue a estas cirugías y tener el diagnóstico de forma retrospectiva. Debemos hacer hincapié en la promoción de la vacunación contra el virus del HPV y debemos saber que la detección oportuna permite un manejo más conservador y menos invasivo de la misma y permite aumentar la calidad de vida de la paciente, y que el mismo debe ser llevado a cabo obviamente por un ginecólogo, oncólogo o un equipo capacitado. El manejo de un carcinoma cervical oculto debe ser individualizado, como dije previamente, que no hay un consenso generalizado, y se debe considerar tanto las características del tumor como las condiciones y las comorbilidades de la paciente, ¿sí? Y puede incluir una cirugía adicional o bien un tratamiento radioterápico según los hallazgos específicos y las recomendaciones del equipo multidisciplinario que la vaya a abordar. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Carla. Quedan ¿No? abiertos los micrófonos para las preguntas, comentarios. Bueno, no sé si se escucha acá. Muchas gracias por la clase, estuvo muy clara. Yo quería hacer un comentario quizás que muchas veces podemos encontrarnos con carcinomas inadvertidos, que en verdad a veces lo que sucede es un error médico nuestro que en la velocidad de los tratamientos o de querer evitar un quirófano más o de querer programar para no perder el tiempo, programamos histerectomías sin hacer las biopsias ampliadas previas. Por ejemplo, cuando tenemos una paciente con HSIL, sumado a miomas, sangrado uterino normal, y un error de concepto que a veces es común de ver, diciendo le hacemos histerectomía de entrada a un HSIL que siempre debe ir con biopsia ampliada previa, con colo, con cololip, lo que sea. Entonces, eso no es un carcinoma inadvertido, eso es una paciente mal estudiada. O el sangrado uterino anormal, que para no hacer una histeroscopía, para no perder tiempo, lo que sea la excusa, encontramos después el adenocarcinoma de endometrio. Entonces, esto es como una primera reflexión que me sale de escuchar tu charla, que es muy interesante, es a veces parece, entre comillas, que perdemos tiempo, pero hacer las biopsias ampliadas nos permite entrar al quirófano con mucha más claridad y evitar esto, que verdaderamente es algo muy inquietante. Bueno, muchas gracias, Tommy. ¿Alguien más para comentar algo? Tommy. Sí. Bueno, buen día. Gracias, Carla. Perdón. Como dijo Tommy, claramente el carcinoma inadvertido no puede ser la paciente que tuvo tiempo de ser estudiada. El carcinoma inadvertido es la que se operó por una urgencia, por un sangrado o eventualmente que no la ha operado un centro que tenga ginecología. Y así todo no tendría que ser inadvertido, pero generalmente el diagnóstico está dado porque no fue bien o no tuvimos tiempo de estudiarla correctamente. Independientemente, me gustó lo que has dicho. Obviamente el objetivo de cuando uno tiene un carcinoma inadvertido es determinar si esa paciente es no candidata a adjuvancia, de acuerdo a los factores de riesgo, que muchos lo vas a tener en la pieza y muchos otros no. ¿Qué es lo que...? Y determinamos claramente hacer, como bien dijiste, una parametrectomía con linfa eventual, para de esa manera determinar quién va a hacer o no un tratamiento posterior. Y les pregunto a todos, ¿quién hace eso cuando recibe una paciente con un carcinoma inadvertido? Hola, Fede. Gonza, independientemente, ¿cómo va, Gonza? Independientemente de lo complejo que es realizar una parametrectomía sin útero, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. La respuesta a tu pregunta, y después sigo con mis comentarios, es no la hago más. Primero no porque más allá de lo engorroso de la cirugía, sino porque se demostró que una parametrectomía no suma absolutamente nada. Si uno hace un repaso de la literatura, no suma al tratamiento ni al diagnóstico de extensión. Y realmente tiene muchas complicaciones y es muy dificultosa. Pero eso es secundario, que si valiera la pena, habría que hacerlo. Por otro lado, llegar a un cáncer incidental, que no solamente llegamos por cirugía de urgencia, que eso es el deber ser, llegamos por cirugía de paciente mal estudiada. Mal estudiada significa entrar a la cirugía sin un PAP, una colpa y una ecografía transvaginal. Eso es básico, ¿sí? Pero vemos que hay pacientes que entran sin eso tan básico. Lo vemos, no digo a diario, porque eso es mentira, porque es el 0,6% del total, pero sí lo vemos con cierta frecuencia que llaman la atención. Y por otro lado, vos lo dejaste deslizar en cuanto a cuál es la terapéutica posterior cuando el cáncer es incidental en el cuello uterino, y es informe que se desprende de la propia pieza, donde ya sabes que por criterios de setlist tiene que ir a radioterapia, entonces ya no me importa la cirugía. El tema es aquella paciente con un cáncer incidental temprano que nos falta información porque tal vez no vaya a radioterapia posterior, que es solamente hacer una linfadenectomía y en todo caso una oforopexia. Entonces, básicamente creo que ese es el criterio práctico del manejo de un cáncer incidental. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, buen día.
Sí, yo he hecho algunas parametrectomía y todo eso, como dice Gonzalo, engorroso la cirugía, como dice Fede. Creo que también hoy en día, con el tema de los criterios, como decía Gonzalo recién, hay pacientes que ya se te caen, que no tienen sentido operarla directamente, y con el shape y con el concert también se ha reducido un montón el tema de tener que hacerla, de que tengan indicación realmente. Entonces, ya te queda una franja muy chica, que son los estadios 1 a 2 con invasión en adelante, digamos, que uno podría llegar a considerarlo de hacerlo. Lo que sí tenés que terminar de hacer en ese grupo es el tema de la valoración ganglionar, como dijo muy bien en la presentación. Les hago una pregunta. Yo tengo una paciente con un tumor de 13 milímetros. No invade más de un tercio. Que tiene invasión linfovascular y se hizo una histerectomía inadvertida. ¿Qué conducta toman? Evaluación ganglionar, porque ahí tenés un 12, un 14% de posibilidad de tener ganglios positivos. Porque si los ganglios son negativos, ya está, no necesitan más tratamiento que seguimiento. Porque es un shape. No, está fuera del shape ese. Está dentro del shape, está bien. No, está en el shape. Está en el shape. Solo ganglios. ¿Qué harían ustedes? Solo ganglios, sí. ¿Quién dijo solo ganglios? Depende si tiene que hacer algún procedimiento quirúrgico por algo también. Le querés pexear los ovarios, si le tuviese que someter a una cirugía por algún motivo, considero ser un poco más radical. Perdón, soy Jero. Pero radical, ya estábamos hablando de linfa que dijeron. ¿Radical te referís a parametrectomía? Depende, no escuché el tamaño del tumor, pero si tuviese que considerar algún tratamiento extra desde lo radical, si tuviese que operarla, probablemente sí. Por eso, 12, 13 centímetros, escuchame, 12, 13 milímetros. Sí. Milímetros, un tercio, sin invasión linfovascular, con solo invasión linfovascular. Le agregaría con invasión, pero no tenemos que perder de vista que la cagada ya está hecha. Quedó grabada. Está bien, Sí, ya sé. Pero bueno, es poco frecuente, pero ya está. Entonces vos querés tomar, vamos a terminar haciendo la gran LAC, que extrapolamos lo que pensábamos que podía hacer para una paciente que está mal operada. Entonces yo no sé si no le ofrezco una cirugía más radical. Está bien, puede ser una paciente con suerte cada 2 años, pero esa paciente a lo mejor se ve beneficiada de una mejor cirugía. La realidad es que no lo vamos a ver, porque no va a haber prospectivos de eso tampoco. Solamente vos no le hubieras ofrecido una cirugía más radical que una histerectomía con linfadenectomía o ganglio sentinela a esa paciente. Sí, para que se lo pero va ahí entras, a ofrecer después de operada. Pero si vos hubieses sabido, porque también, bueno, es un poco lo que había preguntado la otra vez. ¿Y la vía de abordaje de esa paciente? Con el tumor puesto, si le hicieron una histerectomía laparoscópica. Pero el gas y el movilizador ya hicieron su trabajo. Vos eso no lo vas a revertir ni lo vas a contrarrestar. Bueno, por eso, yo capaz que a esa paciente directamente no lo opero, le ofrezco adjuvancia y le tirás con todo, porque ya tiene un factor de riesgo extra. No. Bueno, ahí te falta el prospectivo, Jero. Por eso, que no lo vamos a tener. O sea, hasta acá. ¿El doctor Rossini es? Sí, Mariano, ¿cómo andan todos? Qué lujo tenerlo el doctor Rossini colaborando hoy. Gracias. Sí, ¿no? Casi siempre estoy visitando. Es como un hallazgo el doctor Rossini. Es la figurita de Messi, Sí. del álbum. Sí. ¿Viste cómo? Es incidental. Incidental, sí, y uno se va haciendo más caro cuando aparece poco, entonces es la figura que yo quiero ver. Pero bueno. Yo coincido un poco con Jerónimo, porque uno si quiere trasladar los resultados del SHAPE, estos son el grupo de pacientes que les fue mal en el SHAPE, que tuvo 12% de recaída. Entonces, viste, coincido que no va a haber un prospectivo, pero creo que eso no nos da una respuesta absoluta en qué hacer con estas pacientes. Creo que cada uno va a tener su opinión, y es válida, pero no tenemos que perder de vista que a estas pacientes con los criterios del SHAPE les fue mal, 12% recaída,
versus creo que 4%, ¿no? O sea, 3 veces peor le fue. Sí. Ahora, ¿cómo recibaron, Mariano? ¿En la cúpula o con carcinomatosis peritoneal? Creo que fueron 4 pacientes que entraron en este pool, ¿no es cierto? Sí. De carcinoma incidental. O sea, es que creo que fue mitad y mitad, o no me equivoco. Mitad en Sí, cúpula y mitad porque carcinomatosis. la carcinomatosis peritoneal, que suele ser la mayoría de estas pacientes, terapia general para parar la carcinomatosis pelviana. Es una quimioterapia de mordiente de la radioterapia locorregional. Entonces, no sé si vos a esa complicación la pararías con quimioradioterapia. Yo lo dudo, pero bueno, es discutible porque el prospectivo no lo vamos a tener. Pero vamos de nuevo, Gonzalo. Vos le haces la linfa, Jero le hace un poco más radical. ¿Y vos, Marion? Yo no tengo respuesta, la realidad no tengo respuesta a esta paciente. Yo creo que esta paciente hoy la manejaría como se manejaba previo al SHAPE, o mandarla a quimio-radio directamente, o le propondría parametrectomía a esta paciente. Que no la hago. Ahora, si los ganglios son negativos y el tumor es de 13 milímetros, Marian, la posibilidad de que vos tengas parámetros positivos está por debajo del 0,5%. Sí. Y le va a hacer un cirugión tremendo. Ese es el estudio de Covans del 2000. Yo, personalmente, no le haría más que una investigación de los ganglios. Pero bueno, yo no tengo la última, vos no tenés la última, Fede no tiene la última. Son posturas personales. Yo creo que es, y tiene que ver con el comienzo de la charla, para no tener que plantearnos esto, lo ideal es no tener carcinomas incidentales. Sí. Porque me parece que es la conclusión. Lo más importante es no llegar a tener que tener esta situación. Sí. Hola, Fede. A ver, Tommy. Perdón, no, que quería agregar algo. En un momento se charló acerca de, haciendo paralelismo, ponerle que fue operada la paciente de Fede fue operada por la paroscopía y tener factores de riesgo del LAC, que sabemos que puede ser, como dijo Gonzalo, el neumo o el movilizador. Para vos dar adjuvancia a una paciente con rayos, ponele, imaginando que tiene un factor de riesgo más aumentado, esta paciente, que es una paciente de menor de 13 milímetros, ILB positiva, tenés que tener datos anatomopatológicos que justifiquen el daño que es dar rayos y el costo de oportunidad de perder una terapéutica que te puede ayudar en la recaída. Entonces yo creo que ya la paciente, al venir mal barajada, no le agregaría esa agresión sin tener datos ni de evidencia científica ni anatomopatológicos. La linfadenectomía, por supuesto que sí, porque si es algo positivo, bueno, no sé, quimio-rayos, bueno. Ahora, si no tengo datos histopatológicos ideales, no puedo hacer, digamos, esta inferencia de que va a recaer, sabiendo que tiene 87% de no recaer. Hablas con la paciente, tenés que plantear ese escenario incómodo. Me guardaría. Hola, Fede. Hola. Sí, sí, ¿quién habla? Hola. Edu, ¿qué es? Eduardo, hola a todos acá de Mendoza. Tuvimos un caso similar hace un año por miomatosis, nada más que con un tumor un poco más chico. Nosotros nos basamos un poco en lo que teníamos en la bibliografía, hicimos solamente la linfadenectomía, esa paciente dio negativo, la cirugía que había tenido había sido a cielo abierto, no había sido laparoscópica. Es cierto lo que dice Mariano, que es un grupo muy chiquito, pero no teníamos evidencia para hacer un sobretratamiento por radioterapia. Y actualmente venimos en seguimiento y la paciente viene bien. Lo que sí le hicimos a esa paciente es la translocación ovárica y nada más. Y viene en seguimiento y viene bien, ya ha cumplido un año este evento, digamos. Pero hacemos eso nada más. Yo creo que todos coinciden en una cosa. A todos les gustaría tener una información, pero la cirugía que todos planteamos es para tener la información que no tenemos. Como bien dijo Carla, la información que tendría sería ganglionar y parametrear los dos criterios o los dos factores pronósticos más importantes del cáncer de cuello. Ergo, si vos tenés un tumor muy pequeño y le haces una linfa negativa, como bien dice Gonzalo, la probabilidad de recaída es muy baja. Ahora, de los que están acá, ¿cuántos hicieron más de 4 parametrectomías en su vida?
¿Por qué 4? Una, boludo. Una. ¿Verdad? Dos. Yo he hecho una, Fede. Eso es lo que voy, hacer una parametrectomía, porque una cosa es sacar un cacho de grasa, otra cosa es sacar el parametrio. Y es una cirugía que sin útero tenés que usar un tutor vaginal para empujar la vagina como si fuera un útero descendido. ¿Quién habla, Gerito? ¿Qué sentido si no tenés el órgano? Se remueve todo. Bueno, entonces para concluir lo que harían es linfadenectomía y en caso de factores de riesgo le harían adjuvancia y si no, no, a este ejemplo que yo puse. Si linfa negativa, nada. Sí. Bueno, si Hola, la linfadenectomía es hola, positiva, si la linfadenectomía es positiva, sí ya va con tratamiento adyuvante obligado, pero si no, nada. Sí, una linfadenectomía positiva, un criterio de Peters, y va a quimio-radioterapia concurrente, un criterio mayor. Sí, yo personalmente abogo por esa última propuesta. Linfadenectomía no tiene nada. ¿Tienen como protocolizado pedir un PET antes o van si tiene imágenes de reso negativa o TAC, ya van a la linfa directamente? Lo que manda es la evaluación de la biología. Es la biología lo que hay que buscar. Viene mal barajada, ya viste que no sabe. Ya empezó a ver fantasmas por todos lados. La doctora Quiroga, que es la fellow del alemán, quiere hacer una pregunta o un comentario. Postoperatorio, si le pegamos un PET por ahí da positivo por inflamación y se va a embarrar un poco el tratamiento posterior. Sí, yo no le pediría un PET en este caso. Sí, totalmente. Yo tampoco por eso no lo pediría. Les hago muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más para decir? Gracias por la charla, en serio. Gracias, muy bueno. Gracias a todos. Pero podés cambiar tu fondo de quirófano. Chao, gracias. Buen día.